El título del mensaje es la apostasía. Ese es el título. Y la definición de apostasía es, cuando hablamos en el campo religioso de apostasía, estamos hablando de abandonar la fe, sustituirla por otra cosa, de salir de la verdad o de la fe a otras creencias, ¿verdad? Así es que esa es la definición, ¿verdad? Es cambiar las creencias, abandonar la fe. Y por la misma definición, un ateo no puede cometer apostasía. Y uno que no está no conoce, que no está en nada, no puede cometer apostasía. Apostasía implica abandonar el que conoce. No es el que verá, el que nunca ha conocido, pues no puede, aunque rechace la iglesia, pero eso no es apostasía. Apostasía es salir de la verdad, tener la Biblia, tener la palabra, decir que la Biblia es mi dirección y moverme a otra cosa y cambiar esa creencia en la verdad de Dios por otra cosa. Eso es lo que le llamamos apostasía, ¿verdad? Y la apostasía ocurre cuando no nos gusta o no nos conviene la verdad. Cuando la presión del mundo, pues me lleva a pensar que es más conveniente unirme al mundo que continuar en la verdad. Me hago entonces seguidor de opiniones humanas y de filosofías humanas que están en conflicto con la palabra. Y también cuando el enemigo logra sembrar confusión con otras creencias que lucen atractivas, ¿verdad? Hay mucha gente cristiana, por ejemplo, que ha sido seducida por la nueva era. Es un movimiento que viene del hinduismo, que tiene que ver, estoy hablando que si que Chopra, que si el otro, que si la meditación, que si el yoga, que si esto, entonces eso es hinduismo, eso no es cristianismo. Hay iglesias que están metidas en ese tipo, el pensamiento positivo que viene de la idea de que tú tienes el poder de cambiar las cosas si tú las crees, si tú las confiesas, que está regado por la iglesia cristiana. Tú oyes a la gente declarando y decretando, y yo decreto y yo declaro. Eso viene de esa línea de pensamiento y de la iglesia de Community y otras iglesias más, otros movimientos más, que creen que tú cambias las cosas con tu boca, con la palabra de tu boca. Eso se ha regado ya, eso es una doctrina en casi la mitad de las iglesias evangélicas. No se dan cuenta que a Dios se le pide, que uno no tiene, que es una arrogancia decretar. No somos dioses. Es una arrogancia, ¿verdad? Y entonces van entonces regándose cosas por ahí que nos apartan de la verdad de Dios y que llevan a la iglesia sutilmente a encontrarse en un terreno en antagonismo con la palabra. Y eso a veces no ocurre de momento, ocurre poco a poco, ¿verdad? En Colosenses, capítulo 2, versos del 8 al 10, dice lo siguiente, Colosenses 2, 8, nos ponemos de pie, porque este es el primer verso que leemos y siempre la primera escritura la leemos de pie, aunque tengamos eso escrito ahí en la pantalla, siempre la leemos de pie. Del 8 al 10, dice una advertencia del apóstol Pablo a la iglesia: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aunque estamos completos, quiere decir, no tenemos que estar buscando nuevas filosofías y nuevos caminos. Él es el camino, estamos completos y es la última revelación de Dios. No hay más nada que pueda salvar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos a través de este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, y ser alertas, Señor, que entendamos la importancia de vivir y ser firmes en lo que viene de tu palabra, Señor.
En tus manos nos ponemos. Ayúdanos a entender la palabra de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8, le llama a Jesucristo, que es piedra de tropiezo. Usted sabe que se usa la palabra, esta es una piedra de tropiezo, alguien que estorba, ¿verdad? Pero dice que Jesús, para ese tipo de persona que no quiere confrontarse con lo estricto de la palabra, con esa palabra de Dios, la palabra y Jesucristo son piedra de tropiezo porque les perturba. Quisieran que la iglesia no predicara sobre esas cosas. Quisiera que mi estilo de vida no estuviera retratado como algo incorrecto en la palabra. Y quisiera que no me hicieran sentir mal diciéndome que estoy actuando incorrectamente. Entonces, se tropieza con esa verdad. Para los judíos, por ejemplo, Cristo, el único camino, el camino de salvación, no es tu religión, no es tu ley, no es tu ser descendiente de Moisés y de Abraham, no es ser hebreo de nacimiento. Soy yo, Jesús, yo soy el camino. No, eso era tropiezo, porque por siglos ellos habían pensado, y Dios le había dicho, ustedes son un pueblo especial, y le dio la promesa de un Mesías. Eran especiales porque era un pueblo escogido para traer al Mesías, pero ellos pensaron que ellos eran especiales por ellos mismos, y que podían ganarse el cielo haciendo ayunos, oraciones y dando diezmos, y yendo al templo y haciendo un montón de cosas religiosas. Y encontraron que cuando Cristo le dice, tu religión no te puede salvar, tus obras religiosas no te pueden salvar, como tampoco nos pueden salvar ahora las obras religiosas, solamente Cristo salva. Eso a la gente tan religiosa le era tropezadero. Y odiaron a Jesús. Tú no estás quitando lo que hemos creído, tú no estás queriendo derrumbar lo que nuestros padres nos enseñaron, nuestros abuelos. Y tú vienes con una nueva doctrina, ¿qué es eso? Pero Cristo sigue siendo tropezadero todavía. El Cristo y la palabra siguen siendo tropezadero todavía para mucha gente. Siguen siendo tropezadero. Y entonces se va levantando, como se levantó en aquel tiempo, un movimiento que llevó a Cristo a la cruz. Lo llevaron a llevarlo, a acusarlo. Se va levantando un antagonismo contra la iglesia que proclama la verdad. En estos momentos se está levantando en el mundo una alianza de religión y de sociedad en contra de la iglesia fundamentada en la palabra. Pronto veré, ya hay gente yendo a la cárcel en Estados Unidos, en Europa, por defender su fe cristiana. Tienen que creer lo que creen los liberales, si no vas preso. Y como esto sigue, según las profecías, va a seguir empeorando. Yo tengo una responsabilidad como pastor de decirle esto es lo que hay. Tú puedes abandonar el camino si tú quieres. Te puedes ir a las creencias del mundo. No, te van a aceptar, te van a felicitar, decir que tú eres una persona entendida, que tú no eres un fanático. Te van a decir que tú eres una persona de amor porque tú aceptas a todo el mundo. No le llamas pecado a esto y a lo otro que la Biblia le llama pecado. Tú tienes amor. Los que no tienen amor son esos que dicen que eso es pecado. Y te vas a encontrar con popularidad en el mundo, ¿verdad? Pero en contradicción con la palabra de Dios. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice, he aquí, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Está hablando de Jesús. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, los edificadores eran los hebreos, y lo desecharon, ¿verdad? Lo mataron. Los edificadores eran los que se supone que fueran el pueblo para revelar al Mesías y para seguir al Mesías. Fueron los enemigos del Mesías. Los edificadores terminando desechando a la piedra fundamental, ¿verdad? Quiere decir que tú estabas haciendo un edificio y te envían las piedras para el fundamento, que donde se hacían los edificios antes, unas piedras gigantescas que ponían para que no se hundiera las construcciones de los templos y los edificios, y tú dices, no, yo no quiero esa piedra, yo quiero poner piedritas de esta chiquitita allá abajo. Tú edificaste la piedra del fundamento. La piedra que los edificadores edificaron, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo.
o sea, el fundamento, la piedra principal, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros los cristianos sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces divide al mundo en dos: los que se encuentran con la piedra, que es la roca, que es Cristo, el fundamento, se quebrantan, dicen, pues Señor, tienes razón, estoy mal, soy pecador, yo creo que tú eres el Salvador, yo necesito ese perdón, esa salvación, te doy mi vida, te doy mi corazón, pero se encuentran los otros que dicen, pero y ven acá, ¿por qué me tienen que prohibir esto? A mí me gusta hacer esto. Porque esa iglesia, eso es un invento de esa gente. Esa palabra, eso se lo inventaron. Yo no creo en nada de eso. Los artistas no viven así, mis compañeros no viven así, mis compañeros de trabajo no viven, mis compañeros de estudio no viven así, la prensa no está diciendo esto, todo lo están enseñando los profesores. Esto era antiguo, y entonces el que no es entendido, el que no tiene, no es elegido de Dios, que no es buena tierra, encuentra conflicto en la palabra, tropiezo en la palabra y en Cristo. Se convierte en un estorbo para esos corazones, para esa idea de pensar, los que estamos fundamentados en la palabra y predicamos la salvación por entregar la vida y los pecados a Jesucristo para caminar con Él, nos convertimos en gente indeseable. Y entonces viene el choque, que es de toda la historia de un pueblo escogido contra el mundo que ya tiene un príncipe que se llama Satanás. Hay algo que la Biblia llama el mundo, no se crea que el mundo es la gente. Usted no tiene que amar al vecino, no, hay que amar a la gente, eso dice la Biblia. El mundo es el sistema llamado mundo. Gobiernos, sociedades, aún benéficas. El sistema llamado mundo, el comercio, las artes, la academia, eso tiene un príncipe que dirige unos hilos invisibles que se llama Satanás. Que es básicamente anticristiano por principio. Y de ahí Dios va sacando pueblo. De esa gente confundida como estábamos tú y yo, Dios va sacando pueblo para la gloria de su nombre. Y entonces están los que creen, como les dije, los que creen son escogidos y preciosos. Y están los que tropiezan. Entonces se convierten en antagonistas y enemigos de la verdad. Y ese proceso hay que entenderlo, porque en el éxito según Dios no se puede interpretar como interpretamos el éxito en otros aspectos. Muchas personas piensan que el éxito de la iglesia es que la gente se convierta y que lleguemos a dominar al mundo. Eso es lo que está predicando el evangelio de la prosperidad ahí, y la gente traerá las riquezas y la podrá de otros pies. Eso es un invento de la gente. La Biblia habla de mucho sufrimiento para el pueblo de Dios y habla de un apogeo del mal y una manifestación del anticristo. Un mundo decadente, no un mundo de lleno de que tú estás con un abaniquito echándote fresco y los inconversos trayendo riqueza a los pies. Eso es para que tú lleves dinero a la iglesia. Eso lo llevan los que te enamoran, para que tú siembres, para entonces hacerse millonario y acortar el pueblo. Ese mensaje de la prosperidad fue fabricado en Estados Unidos con el corazón del amor al dinero y la codicia. Y la gente que está en eso tienen iglesias donde los líderes se han enriquecido a costa del pueblo y que entonces ellos como son hijos del rey, viven como reyes. Pero eso no es el mensaje de la cruz. El éxito en la Biblia es la obediencia a la verdad. La iglesia de los primeros 300 años nunca estuvo al control. Es la iglesia gloriosa que empezó después de Cristo. Siempre estuvo al control del Imperio Romano. Y por 300 años los mataron, los quemaron, los metieron presos, los echaron a los leones. Y tú, si los mirabas con los ojos de lo que se llama éxito, dices, no, aquí el ganador es el Imperio Romano. Porque ellos son los que están riéndose en el circo mientras se están comiendo los cristianos allá abajo. Los perdedores son aquellos que están allí quemándose en aquella hoguera o que están viviendo enterrados en catacumbas por allá debajo, que eran cementerios subterráneos de Roma. Los ganadores son el Imperio Romano. Pero cuando lo mira Dios de arriba, dice, qué orgulloso me siento de ese pueblo mío que está padeciendo por causa de mi nombre. Ese es el pueblo que yo sembré, los que son capaces de tomar una cruz y seguirme. Ese es el pueblo, ese es el mandato de ser testigos hasta lo último, de no negar mi nombre.
nosotros como iglesia vamos a ser confrontados en estos próximos años. Mucha gente no aguantará. Mucha gente no estará dispuesta a pagar el precio de ser diferente y de persistir en la verdad. Se sentirán raros, se sentirán como que nadie, que se van a quedar sin amigos, que los van a mirar con rechazo, no van a tener la aprobación de la gente. Constantemente la prensa, los medios, sus profesores, la gente que les rodea va a estar ridiculizando a los que se mantienen firmes en la palabra como fanáticos, prejuiciados, gente que no tiene amor. Muchos claudicarán. Es tiempo de que la iglesia se purifique para esperar al Señor. La iglesia nominal, que es nominal de nombre, que es decir, de nombre. La iglesia nominal, que es que tú eres cristiano porque te llamas bautista, porque visitas una iglesia, pero que no tienes un corazón comprometido, no aguantará el empuje. Ya no será chic ni venir a la iglesia y llamarse cristiano. Será peligroso quizás. Quizás será, ¿verdad? Significará rechazo. Y entonces los que no tienen el corazón rendido a Dios desaparecerán de las congregaciones. Pero la iglesia será como al principio, mucho más poderosa. Será la iglesia como Cristo la diseñó. Estarán ahí reunidos los que están dispuestos a padecer y a tomar una cruz y seguir a Cristo. Milagros volverán a ocurrir en las iglesias. Esa gente tendrá un gozo que los demás no podrán entender. Irán presos pastores, líderes, cerrarán iglesias, les pondrán impuestos. Habrá quizás ataques físicos sobre iglesias, envalentonados porque el sistema ahora está de acuerdo en que la iglesia es un estorbo. Eso se está moviendo poco a poco hacia eso. Poco a poco. Tenemos que estar preparados. Siempre Dios ha sido severo con los que abandonan el camino. En Éxodo capítulo 19, del verso 3 al 8, dice la escritura y leemos, dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así, dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que lo que usted leyó que Dios le dice a los cristianos cuando los israelitas desecharon a Cristo, que ustedes son mi especial tesoro, nación santa, Él le había dicho eso a los israelitas antes. Más adelante, en Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 6 en adelante, dice Dios a los israelitas, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con la mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón. Así que usted se da cuenta que Dios le dio un lugar privilegiado a este pueblo. Pero entonces el pueblo de Israel deja de ver la gracia de Dios y empiezan a pensar que ellos tienen un valor en ellos. Dios le está diciendo que son un pueblo insignificante, que no es porque ellos se lo merecen, es por gracia, porque Dios quiso. Pero ellos empiezan a pensar, no, somos
gente especial. Nosotros no somos como los demás pueblos porque somos israelitas. Entonces empieza a darle la gloria a la nación. Y cuando Cristo los confronta con que tienen que convertirse, que Él es el Mesías, ellos le dicen y que son pecadores. Dice, pecador eres tú. Nosotros no nacimos de pecado. Nosotros somos descendientes de Abraham, somos descendientes de Moisés, somos descendientes de David. O sea, nosotros somos gente especial, pero tienen que convertirse. No. Pecador eres tú, le decían a Cristo. Conviértete tú, si tú quieres. Entonces, ¿cómo llega el momento que el plan original de Dios, de que ese pueblo recibiera al Mesías, el pueblo de Israel no lo entiende? Y hace lo contrario, no solamente no lo reciben, sino que lo llevan a la cruz y lo matan. Lo rechazan. Y vemos que en Mateo capítulo 23, del verso 37 en adelante, Mateo 23, 37, dice Jesús al pueblo de Israel, a los israelitas: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese verso a mí me da hasta ganas de llorar. Yo veo como un Jesucristo triste. Yo los he amado a través de la historia. Yo los hice un pueblo especial. Y siempre han sido rebeldes y siempre se han ido en contra y siempre yo les he dado oportunidad una tras otra. Y lo último que hace el Padre que me envía a mí al Mesías. Yo he querido juntar como la gallina cubra los pollitos debajo de las alas. Yo he querido meterlos ustedes ahí debajo. Dice, he aquí, mira la sentencia de Jesús. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban bien orgullosos de ese templo magnífico que hizo Herodes. Eso era un orgullo al pueblo hebreo. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dos cosas le está diciendo Jesús. Le está diciendo que ellos iban a ser esparcidos. Ellos veían en su tierra, el orgullo era esa tierra, ¿verdad? La tierra que Dios le había dado. Dios dice, pues se tienen que, esa casa va a dejar desierta. Y viene en el año 70, General Tito, romano, arrasa con Jerusalén y los judíos son expulsados, excepto alguno que otro que se quedó, por casi 2000 años. Por eso es que la apostasía, la rebelión contra la realidad, la revelación de Dios y contra la persona de Cristo, tiene unas consecuencias terribles que los inconversos no entienden, o los que están confundidos no entienden. 2000, hasta el 1940 y pico llegaron los israelitas allí, todavía están metiendo en una guerra, todos los días están en guerra allí. Y Jesús le dijo, porque no me recibiste, esto es por esto. Ya se acabó. Hasta algún día que me dirán, bendito el que viene. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo está profetizando, y yo creo en eso, un despertar espiritual en el pueblo de Israel. La teología de que hay dos pueblos de Dios, que está corriendo por ahí también, el pueblo israelita, que son judíos, eso es lo que decían ellos, no tenían que convertirse porque eran israelitas. Y el pueblo cristiano no tiene base bíblica. Los israelitas son inconversos, igual que los alemanes, los chinos, los musulmanes, que no se convierten. Si un musulmán se convierte, un árabe es cristiano y es salvo, y un judío que no se convierta es condenado. Porque la salvación es por Cristo, no es nacional. Eso fue lo que llevó a la confusión de los hebreos. Y la predicación de Pentecostés a los que estaban allí, que le dijo que se arrepintieran y se convirtieran, el apóstol Pedro se lo dijo a judíos. ¿Por qué le dijo que se arrepintieran? Si eran judíos no tenían que convertirse porque ya eran pueblo de Dios. Así que hay tanta confusión por ahí, pero el asunto es que no solamente le dice eso de que iban a ser esparcidos por tropezar en la roca que es Cristo, por no reconocer al Mesías, por no reconocer que la palabra se estaba cumpliendo. El castigo de largo de 2000, ¿sabes lo que son 2000 años? 1900 años. ¿Tú sabes lo que es eso? Y no solamente le dice, y ustedes ven ese templo, que
estaban allí. Qué magnífico. Esto es una cosa hermoso, dice, impresionante. Estaba viendo un documental sobre el templo de Herodes, que lo que queda allí es unas murallas que los judíos se ponen a darla. Ya no existe el templo. En el lugar del templo hay una mezquita, la mezquita de Omar, musulmana. Mira hasta dónde Dios lleva la humillación de los hebreos. Toda la vida los árabes, los descendientes de Ismael, los ismaelitas han sido los enemigos de Israel. Pues a ellos los pone en donde estaba el templo. Y en el año 70 aquel templo es derribado. Apenas 30 años, 35 años después por ahí, 37 años después de la muerte de Cristo. Y queda ni una piedra sobre piedra, como dijo Jesús. Porque la apostasía, el rechazo de Dios, tiene consecuencias espirituales que tienen que ver con la salvación y la eternidad, y tienen consecuencias terrenales. Yo he dicho que gran parte de lo que estamos viendo a nivel mundial en la nación norteamericana, ustedes me han escuchado decir esto y lo repito ahora, la crisis que tenemos en Puerto Rico es porque la nación le ha dado la espalda a Dios, ha declarado a Dios enemigo público número 1. No se puede dar a las escuelas porque es esto, un grupo deportivo, no sé si era de baloncesto, de fútbol o algo, cristiano, se oró antes de un juego y los expulsaron de la competencia porque ofendían a los ateos. El cristianismo en Estados Unidos ya es una mala palabra. Aquí en Puerto Rico, un sistema que piensa que si la legislación, tratando de promover la adopción de niños por parejas gay, tratando de esto del aborto, quieren de esto la marihuana, bien antagonista a la iglesia, el sistema que tenemos actualmente. ¿Qué pasó en Puerto Rico? La ubre se secó, la vaca ya no da leche. Porque cuando Jehová quita la mano, eso pasa en su hogar, eso pasa en la iglesia. Las iglesias humanistas están vacías, no tienen seguidores, porque la gente quiere encontrarse con Cristo. Yo no me quiero encontrar con un filósofo, yo no me quiero encontrar con una sociedad. La iglesia no es un club de leones, ni un club cívico, ni la sociedad del cáncer. Es la iglesia del Señor, es una iglesia sobrenatural. Y uno tiene que ver lo que está pasando y conocer los tiempos. Está este camino ancho. Dirán que el pastor Pereira es maduro, me entrevistará la prensa, me llevarán a programas de televisión. El pastor, no, yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le dé la gana, porque cada cual es dueño de eso. No nos debemos meter nadie, hay que amar a todos, vengan todos, no importa lo que tú seas, ¿verdad? Yo los amamos, amor, amor, amor. Y ese es un pastor entendido, no habla de pecado, no dice que todo está bien. Ese es un hombre maduro, es un hombre de eso, no como esos fanáticos religiosos por ahí. Mira, y sería bien famoso por los hombres, pero me constituyo enemigo de Dios. Y lo lamento decirle a la sociedad que yo he escogido mantenerme amigo de Dios, aunque sea enemigo de la gente. Ese es el pensamiento de esta iglesia. Ese pueblo hebreo, en Romanos capítulo 11, voy a brincar unos versos. Romanos capítulo 11, vemos que ese pueblo hebreo no está, Dios es fiel y hay unas promesas. Y el apóstol Pablo nos advierte a nosotros los gentiles, los que no somos hebreos se llaman gentiles, que no nos llenemos de soberbia en contra del pueblo hebreo, porque si Dios nos pudo injertar a nosotros en su reino, en el olivo de él, ¿verdad? Que no, éramos olivos silvestres, que no sabíamos nada. Nosotros no teníamos, los que no éramos hebreos no sabíamos nada de Moisés, ni de la palabra, de la ley, ni de las profecías del Mesías, nada. Apareció Cristo y entonces se empezó a predicarle a los gentiles. Y entonces se empezó a convertir la gente más de la iglesia no hebrea, y los hebreos empezaron a rechazar todavía. El 95% de los hebreos no creen en Jesús como el Mesías. Pero ese pueblo, Dios no lo olvida tampoco. Y aquí
en Romanos capítulo 11, verso del 11 al 21. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, esa palabra transgresión, por violar, por su rebelión, ¿verdad? Vino la salvación a los gentiles. O sea, Dios llenó su casa con nosotros, que no éramos hebreos, ¿verdad? Para provocarles a celos. Fíjate lo que dice ahí, a ver si ellos dicen, pero mira, como aquella gente se goza en esto, ¿verdad? A ver si se mueven para acá. Y su transgresión, o la violación de ellos de la ley, es la riqueza del mundo, y su defección, o sea, su abandono de esa promesa, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Dice, cuánto más glorioso sería que ellos vuelvan y reconozcan a Cristo algún día, como el Señor, ¿verdad? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Cuánto gozo sería para nosotros aquí que haya un gran despertar en el pueblo hebreo y que ellos regresen a la casa que abandonaron una vez y que les provocó esos juicios tan terribles, ¿verdad? Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando del pueblo hebreo, fue desgajado. ¿Sabes lo que es desgajar una rama? Arrancarla, ¿verdad? Fueron desgajadas, y tú y yo, que no somos judíos, aunque busqué mi apellido en internet y resulta que por ahí viene una línea de esa, hay una de esos que tú buscas tu ascendencia, pero eso no, yo soy gentil. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Si tú y yo, que no teníamos la revelación, Dios nos injertó y creímos y nos salvamos. Ahora somos parte del olivo, ¿verdad? No te jactes contra las ramas. O sea, no menosprecies al pueblo hebreo. Y si te jactas, sabe que no sustenta toda la raíz, sino la raíz a ti. Nuestro fundamento viene del pueblo hebreo, que tenía los profetas, que Jesús vino de ahí, de ese pueblo, ¿verdad? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Tú puedes decir eso. Bueno, ellos ya no son cristianos, ellos no son salvos hasta que no se convierten. Yo soy salvo. Eso es verdad, ¿verdad? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te llenes de soberbia, ensoberbezcas. No te llenes de soberbia, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si tú te vas en rebelión y tú te vas a la apostasía, tú te sales de la relación, ¿verdad? Y te escoges el camino del mundo, pues entonces, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y que mientras tanto, el pueblo está endurecido, tanto nosotros somos la iglesia, estamos ocupando un lugar injertados en el tronco, que es esa base judeo-cristiana, ¿verdad? Que es donde se funda el cristianismo. Y gracias a Dios que estamos ahí por la gracia, como dice, por la fe, fuimos injertados ahí. Y pues esa es la realidad. Ahora, el libro de Apocalipsis habla de una apostasía mundial en Apocalipsis capítulo 17, esa es la principal razón de este mensaje. Apocalipsis 17, del 3 al 9, dice lo siguiente. Dice Apocalipsis 17:3, está hablando de una visión alegórica. Acuérdate que tú tienes que interpretar lo que dice Apocalipsis porque lo dice en lenguaje figurado. Mucha gente dice que se escribió así para que no lo entendieran los romanos. Los cristianos lo entendían, pero los romanos no lo entendían, porque era peligroso escribirlo de manera normal, ¿verdad? Esa revelación fue dada para que fuera interpretada por gente que conocía, no por gente que no conocía el cristianismo. Entonces dice del 3 en adelante,
habla de una mujer, y esa mujer es una organización, es una religión, es una organización religiosa, como vamos a ver. Dice, y me llevó el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Mira cómo describe a esa organización eclesiástica. Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Se le llama fornicación espiritual cuando tú tienes más de un marido, cuando tú estás contaminado, has abandonado la relación con Cristo y con la verdad, y te has unido a otras cosas, ¿verdad? Es como la mujer que tiene, un hombre que tiene más, está en fornicación porque tiene más de una mujer, ¿ves? Dice, es la fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Obviamente no se refiere a Babilonia, la ciudad que había sido destruida siglos y siglos antes, no existía para el tiempo en que se escribió la Biblia. Así que es una Babilonia simbólica. Porque Babilonia representa, Persia y Babilonia y Egipto representan la semilla de la idolatría y de la religión falsa. Ahí surgió la astrología, el culto al sol, a la luna, el culto a animales, a seres, a otras cosas, ¿verdad? A la reina del cielo que ellos adoraban la gente de Babilonia. Y tenían un montón de creencias que han pasado hasta el tiempo de hoy. Le llama la madre de las rameras, porque entonces está hablando de una organización que va a estar presente, pero que va a ser un tipo de Babilonia. No es Babilonia, porque Babilonia está arrasada hace mucho antes de Cristo. Es un tipo de Babilonia. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que esa organización va a perseguir, va a tener enemiga de la iglesia. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Está hablando entonces que el mundo se va a impresionar y va a ser seducido, dice los que no están escritos en el libro de la vida. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay una sola ciudad. Las 7 cabezas son 7 montes. Hay una sola ciudad en el mundo que se llama la ciudad de las 7 colinas. Una todavía, al día de hoy, para ese tiempo, y es Roma. Ninguna otra ciudad en el mundo se llama la ciudad de las 7 colinas. Los que hemos estado allí, he estado dos o 3 veces, sabemos que son unas colinas que tienen unos nombres, son 7. Y dice que allí es que se sienta esa organización religiosa, ¿verdad? Yo creo que está profetizando aquí, que esto hablando del final de los tiempos, la formación de una religión mundial, una nueva religión mundial, lejos de la palabra y muy popular en el mundo, que ahí llama la gran ramera, por eso, porque se contamina con otras cosas. Esta religión abandona la palabra de Dios y aún la ridiculiza. Ya esto está ocurriendo hace varias décadas. Movimientos evangélicos completos, denominaciones completas, se han salido de la creencia en la inerrancia de las escrituras, no creen en la palabra. Hace ya 50, 60 años comenzó en Sudamérica un movimiento que aquí en Puerto Rico se introdujo también en los seminarios, que es apóstata ese movimiento. Es que con el auge del comunismo, los colegios de humanidades, ciencias políticas, ciencias sociales, de todas esas universidades latinoamericanas y aún aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se llenaron de comunistas, gente de filosofía marxista. Estaba de moda eso. Si tú eras un profesor de humanidades, de ciencias políticas, tú tenías que ser de izquierda. Y los
los pastores estudiaron en esas universidades, a veces antes de hacerse pastores, y se contaminaron con una nueva versión o se ingeniaron una nueva versión de lo que era la redención de Dios, que no tenía que ver con que somos pecadores todos, pobres y ricos, ¿verdad? Blancos, negros, todos somos pecadores, como dice la Biblia, que justo no hay ni uno, sino que Cristo no vino a redimirnos del pecado, sino a redimirnos de la injusticia de los ricos sobre los pobres. Adoptan la dialéctica marxista de la lucha de clases y hacen del evangelio eso, una lucha de clases. Le empiezan a llamar a los pobres pueblo de Dios, no tienen que convertirse. Si son pobres, son pueblo de Dios. Y entonces, la meta de la iglesia es traer la igualdad, que es la meta de Marx, ¿verdad? Y de Marx Engels, la filosofía esa Entonces, traer la igualdad, eliminar toda lo cual es que no hace, el sistema marxista no lo hace, por lo menos China, hay más millonarios ahora que en Estados Unidos. O sea, eso es de boca para afuera, ¿verdad? Pero por lo menos el postulado es que traer la igualdad y la justicia, que el problema es la explotación de los pobres, ¿verdad? Sustituyen el evangelio con lo que se llama la teología de la liberación. La liberación no es del pecado, es del agarre político de los poderosos. Y ciertamente, dice muchas verdades, toda mentira tiene algo de verdad escondida en algún lado. Ciertamente hay mucho abuso de poder y hay mucha explotación y mucho abuso de los pobres, mucha injusticia social, y eso no lo negamos, eso es así. Pero el evangelio de Jesucristo no es ese evangelio. Y ahí empiezan, una de las maneras de formar, empiezan a apartarse de la palabra y a decir esto no es inspirado, esto es fábula, esto no es esto es. Y entonces se quedan con lo que apoya su posición marxista-leninista y desechan lo otro que está escrito en la Biblia, que es el 99% de lo que ellos nos dicen. Y terminan con otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. Hay algo que está ocurriendo, y está ocurriendo con el Papa Francisco. Yo en esta iglesia, yo fui profesor de la Universidad Católica muchos años, y tengo muchos amigos sacerdotes, tuve excelentes ejemplos de sacerdotes muy serios, ¿verdad? Eran otros tiempos donde la iglesia era más conservadora. Siempre como evangélicos tenemos unas serias diferencias doctrinales con los católicos, pero ya eran conservadores en ciertas cosas que coincidíamos, ¿verdad? Diferíamos del lugar que ellos le dan a María, ¿verdad? Creemos que sí es una madre ejemplar, que es un ejemplo para todas las mujeres, que es una escogida de Dios, pero no le damos atributos de ser, que yo no necesito un mediador que no sea Jesucristo, yo le oro a Jesús, no tengo que orarle a nadie. Diferimos con la cuestión de las imágenes. Nosotros los evangélicos pues creemos que la Biblia no nos da espacio para postrarnos delante de nada que no sea Dios. Diferimos en cuanto al bautismo infantil, que si el pecado original, que si el purgatorio, creemos que eso no es parte de la Biblia y no estamos de acuerdo con eso. Y así por el estilo, ¿verdad? Tenemos diferencias. Creemos que no hay ningún representante de Cristo en la tierra, que no sea todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Que nadie habla infaliblemente humano, todos los humanos somos falibles, incluyendo al Papa. Y tenemos serias diferencias, pero siempre le he tenido respeto y cariño. Yo tengo un hermano que es muy activo en esta religión, somos bien unidos, nunca me he metido en eso con él. Y pues tengo amistad y mucho respeto a algunos sacerdotes que conozco, ¿verdad? Pero yo no puedo ver lo que está pasando. El Papa Francisco surge después de una serie de papas conservadores con relación a los valores, a la moral. Seguían con las doctrinas de la Iglesia Católica, pero en el aspecto de valores y moral eran conservadores, como había sido la Iglesia Católica. Pero el Papa sube, empieza con su proyección es de persona abierta y empieza a ser una persona que todo el mundo es bienvenido, que él vino a unir, que la división hay que terminarla, que hay que aceptar a todo el mundo, y la prensa empieza a aplaudirle, porque hay una manera en que tú logras que la gente haga lo que tú digas. Dos maneras: o lo intimidas o te lo ganas alabándolo. De todas maneras, él va a tocar a la flauta que tú toques. Si lo intimidas, porque te tiene miedo, y si lo logras ganar, que le guste tu alabanza, te hace lo que tú digas para que tú le sigas alabando.
Me da la impresión de que él es un populista. La palabra populista es una persona que se alimenta de la aprobación de las masas, ¿verdad? Y hay gobernantes populistas que hemos tenido como Perón, como Chávez, ¿verdad? Algunos de derecha, otros de izquierda, ¿verdad? Y hasta el mismo Hitler era populista. Entonces la multitud gritando porque él supo ganarse el corazón de los alemanes con su retórica en contra de los judíos y en contra y a favor de la gran Alemania que salió tan humillada de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Y él se ganó al pueblo y la gente era loca, deliraba por él. Bueno, populismo. Entonces, el Papa Francisco, voy a leer algunas cosas en Acontecer Cristiano, sale aquí esta noticia. El Papa Francisco ha escrito una larga carta dirigida al fundador del diario La República de Italia, Eugenio Scalifari, afirmando que los no creyentes serán perdonados por Dios si se guían sus conciencias. Espérate. No creo en Dios, pero yo tengo una conciencia que yo sigo. Me voy con el Señor. No tengo que convertirme, no tengo que arrepentirme, no tengo que creer en Cristo. Camino de salvación, yo vivo por mi conciencia. ¿Ves? Pues yo soy una persona recta, yo creo en otra cosa por allá, pero soy un hombre de verdad, no soy un buen ciudadano, yo vivo por mi conciencia. Pues no hay problema. Mira lo que está diciendo aquí. Después vamos a analizar todo lo que dijo. Dice aquí: en el mes de julio pasado, el Papa Francisco mostró una actitud más progresista. Mira cómo le llama eso la prensa. Sobre la sexualidad, preguntando: si alguien es gay y está buscando al Señor, ¿quién soy yo para juzgarlo? Dice aquí: ahora el Papa Francisco analizó impactantes declaraciones respecto a uno de los asuntos que más controversia genera dentro de la doctrina religiosa, el creacionismo, que quiere decir que el mundo fue creado por Dios, que creó a los hombres, a la raza humana, etcétera, etcétera. Hay algo que contrasta con eso, la creación casual por una explosión llamada el Big Bang y la evolución. Francisco dijo que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales y que Dios no es un mago con una varita mágica. En otro lugar dice, no lo tengo aquí, que esos asuntos del paraíso y la caída, que todo eso es como si fuera una cosa, que no tenemos que seguir creyendo en esas cosas. No voy a seguir leyendo porque me da tucutucu, me duele. Estamos viendo literalmente a un papa que se está moviendo a la apostasía. Yo, los hermanos católicos que me ven, yo les pido, yo no quiero ofenderle a usted, su líder se está moviendo a la apostasía y está abandonando las posiciones. No, estamos hablando que está volviéndose evangélico, no. Él está abandonando las posiciones de la Iglesia Católica. Pregunta: ¿de qué razón? ¿Por qué si no creemos en la creación y no creemos tenemos que creer en el diluvio? ¿Por qué tenemos que creer en la llama de fuego sobre el tabernáculo que dice la Biblia? ¿Por qué tenemos que creer que se cayeron las murallas de Jericó? ¿Por qué tenemos que creer ¿por qué tenemos que creer en que José pudo ver y anticipar ¿por qué tenemos que creer que Elías que oró y cayó fuego del cielo? Porque tenemos que creer que Cristo nació de una virgen. Así no es que nace la gente. ¿Por qué tenemos que creer que después que murió al tercer día resucitó? Eso, cuando usted empieza a descartar, ¿con qué se queda? ¿Con qué se queda? Si Cristo no es el camino de salvación, yo le diría lo que yo haría. Si yo concluyera que Cristo no es el camino de salvación y que la raza humana no está perdida, porque todos somos pecadores y necesitamos una reconciliación que solamente viene por Cristo, yo renunciaba a mi ministerio mañana y digo, yo he estado predicando una mentira por 39, 40 años ya. Si la palabra de Dios no es confiable, y es confiable lo que piensa la prensa y lo que piensan por ahí los liberales, entonces yo no debo de estar.
en una organización religiosa. Yo debo estar en una organización, que las hay, secular, que defienda los postulados de las huecas sutilezas de los hombres y las filosofías. Me da pena. Yo espero que el gran pueblo católico conservador, que es la mayoría, escucha, la mayoría de los cardenales y sacerdotes no están de acuerdo con esto. Que hay alguna manera que ellos puedan dar la voz de alerta. Porque yo les digo lo que va a pasar. Se va a definir los campos entre la iglesia esa que habla ahí, Apocalipsis, que es la iglesia apóstata, y la iglesia que se mantiene en la palabra. Se va a deslindar. Miles y cientos de miles, y quizás millones de católicos conservadores abandonarán la iglesia católica. Millones abandonarán. Y no me van a cambiar después me viene ahora, después que me he estado todos estos miles de años, yo no sé cuánto tiempo lleva la iglesia católica ya, ¿verdad? Me han estado diciendo esto, ahora me viene con esta otra cosa. Yo estaba bautizando al niño y no había pecado original, y me dijiste por tanto tiempo que era por el pecado original, ahora me dice que no hay pecado, que eso es una fábula. Y todo el tiempo hemos estado tomando la cena del Señor, la comunión, que es por la sangre de Cristo, porque supuestamente es por esa sangre que recibimos el perdón de los pecados, y ahora me dice que es por la conciencia. Pues ¿qué hago yo aquí? Nosotros los que no somos católicos tenemos que tener cuidado. Dice, ¿te acuerdas lo que le dijo el Señor a los gentiles, a nosotros? No te soberbezcas, no te llenes de soberbia, viendo el hoyo en que están los judíos. Teme. Ten cuidado. Cuidado. No es una tirar piedra a la iglesia católica. No, eso, yo nunca me he dedicado a eso. Es una alerta. Más ustedes. Porque ellos están allá en el otro, ¿verdad? En otra organización. Es más ustedes. Porque no es a través de la religión, es a través del profesor de la universidad donde te van a robar el corazón. Es a través del amigo, es a través de la prensa, es a través del artista que tú admiras, que es buen cantante, porque es buena actriz de televisión. Esa gente que tienen un tipo de pensamiento anticristiano le están robando el corazón a muchos cristianos, y ya hay muchos cristianos pensando igual que ellos. No, porque hay que tener tolerancia, pero es que esto dice la Biblia que es pecado. No, porque tú sabes que los tiempos han cambiado. O sea, ya hay gente que está moviéndose. Mira, acuérdate lo que le dije de la apostasía, el peligro de la apostasía. Ya hay gente que está haciendo así. Un poquitito. Sí, pero sigue la presión y los medios y los periódicos, la de esto. Y esto no es justo, y esto. Y mira, qué falta de amor los cristianos. Oye, ¿verdad que falta de amor? A mí no me gusta que me digan eso. Y va quedando la palabra ya. Bueno, yo ahora no estoy de acuerdo con aquello de la palabra, porque es que los tiempos han cambiado. Te estás convirtiendo en apóstata. Y Dios siempre ha tratado duramente con los apóstatas. ¿Tú sabes lo que le pasó a Israel? Tú sabes las consecuencias de alejarse de la palabra. Cuando la palabra se convierte en tropezadero y Cristo se convierte en tropezadero, que tú lo quieres quitar del medio para hacer la cosa más suavecita, estás entrando en apostasía. Ten cuidado. Tenemos que defender la fe. Amén. Amén. ¿Hay alguna persona aquí que no le ha entregado su vida a Cristo? Que públicamente, yo sé que este mensaje, yo lo dije al principio, no es de evangelismo, pero el Espíritu Santo es poderoso para tocar un corazón y hacerle saber que es pecador y que tiene que reconocerlo delante de Dios, entregarle el corazón a Jesús y pedir perdón de esos pecados, y lo hace levantando su mano allí donde está. Hay alguien que toma la decisión de entregar su vida a Cristo públicamente aquí donde estamos hoy. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona? ¿Alguna persona? ¿Dónde está? No lo veo. Por allí. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. ¿Alguien más allí donde está? Hay alguien que con su mano le dice al Señor: Señor, ven a mi corazón. Si yo no hubiera necesitado un redentor, no habías
muerto allí. Si hubiera sido posible salvarme sin tu muerte, el Padre cometió un abuso mandándote a morir. Si hubiera sido por mis convicciones, como dice el Papa Francisco, entonces aquella muerte fue un abuso del Padre. Porque yo con mis convicciones me hubiera podido salvar. No necesitaba a alguien que muriera por mí. Así, si entonces no había necesidad de ese sacrificio, el Padre fue un abusador, porque bastante que sufrió Jesús, y dice la Biblia que el Padre lo envió. Toda la razón del cristianismo se destruye cuando se destruye el significado del Calvario y de la resurrección de Cristo. Ahí viene el hombre. ¿Cuántos se gozan con esa vida? ¿Quién salva? A su nombre. Aleluya. Entre por acá, venga por acá, caballero. Freddy. Ellos van a orar por él y nosotros, mientras tanto, nos ponemos de pie para despedirnos. Siga, yo sé que este mensaje lo va a hacer más consciente. Lea entre líneas lo que dicen los periódicos sobre las declaraciones de este tipo que se están dando, que tienen poquito a poquito el efecto de desacreditar o de ver como aquello era fábula, aquello no era verdad. Ahora estamos pensando de otra manera, tenemos que cambiar, esto y lo otro, y vamos moviéndonos hacia la apostasía. Nosotros no, pero esa línea de pensamiento. Padre, te damos gracias por este día, gracias por este pueblo que se reúne, gracias por la verdad de la palabra, gracias por el Espíritu Santo. Llévanos con tu paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.